Esa burguesía que algunos dicen evolucionó, yo digo involucionó, bueno, es la que está definiendo gran parte del esquema político, social, mediático y judicial en Brasil. Porque si uno lo mira del lado político, todos están perdiendo. Nadie sale entero de Brasil de esto. El cuestionamiento al sistema político se parece a la época en que Argentina decían que se vayan todos. Por eso no encuentran candidato. Por eso Temer anuncia que va a pensar si puede ser candidato a presidente un tipo con 2% de popularidad, que su único interés de ser candidato es para negociar cómo, en cuanto deja de ser presidente, no va preso. Y tiene fueros y algún tipo de compromiso, que es la forma que lo han salvado ya 2 veces en el Congreso. Porque está hasta filmado el momento en que hace de la corrupción un acto. Entonces, el sistema político entero en Brasil está cuestionado. Por eso los ganadores no son los políticos y el sistema político. Ya a los que se encargan de esto no necesitan intermediarios, los sectores económicos. Ahora, este es un factor interno. El factor externo es el que yo digo. Acá hay grandes ganadores al exterior de Brasil que vienen a ocupar ese lugar. El lugar del sector público, el lugar de las empresas brasileras privadas. Y ese lugar lo vamos a perder todos, porque ese lugar tenía que ver con un proyecto de América Latina, con un proyecto regional, de infraestructura, de desarrollo productivo, de encadenamiento productivo, de ser otra cosa en el mundo, y no solamente lo que somos, productores de materia prima. Ahora, yo empiezo con la parte fea, porque esto explica una parte del asunto. Pero hay detrás una subjetividad. Acabo de hablar de la base material, pero hay detrás una subjetividad. La primera, yo estoy convencido, a ver qué me dice Marino, que las élites brasileras se cansaron de convivir con los pobres. Y de empezar a ver que se democratizaban aspectos de la sociedad brasilera. Y para países como el nuestro es un poco difícil de entender, porque nosotros tenemos una matriz igualitaria que tiene muchas décadas, que viene desde el vallismo. No es la realidad brasilera. Entonces, el shock democrático inclusivo del PT empezó a generar mucho ruido en esas élites. Tiene un término eso, Orkut. Orkut era una red de Google que la tiraron para ver si funcionaba en algunas partes del mundo, y en el único lugar donde funcionó fue en Brasil. Casi la mitad de los usuarios de esta red eran brasileros. Entonces decidieron dejarla en Brasil. Este término, ¿por qué importa? Porque esa red se popularizó tanto en Brasil que los que la tenían como una red elitista empezaron a decir, ya es demasiado popular. Esto convirtió un término sociológico en Brasil, que es que al hacer tan popular determinados servicios, las élites empezaron a molestarse. Por ejemplo, Lula lo dice mucho, demasiado pobre en los aeropuertos, demasiado pobres en los shopping, demasiados pobres en los partidos de fútbol, en las cosas que las élites tenían como exclusivas. En el teatro. En el teatro, en el cine, Entonces esto, uno tiene que prestar cuidado, porque esto, que parece que es un problema de muy pocos, terminan permeando a un conjunto muy amplio de la sociedad, y sobre todo generaron algo que yo creo que subestimamos, que es el odio. Que si uno no entiende esto, no se da cuenta por qué fue tan fuerte una parte de las movilizaciones que se dieron contra el PT. Un momento en el que el odio organizó a una parte de la sociedad. Y tiene que ver con esto, con sentirse invadidos por algo que hasta ese momento era solo de ellos. Las élites sintieron que estaban perdiendo una parte clave en la sociedad brasilera. No porque estuvieran perdiendo poder económico, porque nunca estuvo cuestionado su poder económico, sino porque estaban perdiendo eso, su carácter de elitismo. Pero después hay otra subjetividad que entró en juego. Y yo quiero terminar con esto porque creo que es donde tenemos cosas para aprender. ¿Qué pasó con la gente, que no son las élites? O sea, la inmensa mayoría del pueblo, que claramente se vio beneficiado por las políticas del PT.
¿Por qué si hay 54 millones de votos respaldando a Dilma no hay 54 millones de personas resistiendo en las calles? Miren, compañeras y compañeros, si no nos hacemos esta pregunta, acá, en un lugar como este, ¿dónde nos la vamos a hacer? ¿Dónde nos la vamos a hacer? ¿No hay responsabilidad de los compañeros y compañeras del PT, de sus liderazgos, en que no se esté activando a esas 54 millones de personas para salir a defender el proceso de transformación y enfrentar esas élites